La casa de Saúl prácticamente ya desapareció. David ya llegó al trono, está reinando sobre todo Israel y ha colocado la capital del reino en una ciudad muy especial, la ciudad de Jerusalén, donde en una fortaleza, después de conquistarla, se construye la ciudad de David. Pero ahora este hombre que fue un pastor que cuidaba las ovejas de su padre y que Dios elige para gobernar Israel, para ser el rey sobre Israel, porque Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón. Tiene un deseo, un deseo que no solo vemos desarrollado en el capítulo 6 que hoy estudiaremos, sino en el capítulo 7. Tenemos un David que está preocupado por la adoración en Israel, que ha sido descuidado desde los días del sacerdote Elí, y tiene el deseo de llevar el arca del pacto hacia Jerusalén. Y en el capítulo que viene veremos a un David preocupado porque Dios no tiene casa. El arca va a estar en una tienda y él habita en una casa fina, en una casa bonita, pero Dios no tiene casa y tiene un interés en poder construir una casa para Dios, y Dios le va a responder: tú no vas a construirme una casa, sino que yo te voy a construir una descendencia, una casa para ti para siempre. Pero vemos un David que tiene un deseo genuino porque Dios se ha glorificado en la nación de Israel. Y en este capítulo vemos cómo ese deseo va a ser confrontado por algunas situaciones que estaban ocurriendo en Israel. El corazón de Israel se había desviado y Dios va a corregir ese corazón de Israel. Pero veremos a un David adorando a Dios, buscando la voluntad de Dios. Y es que muchas veces Dios también en nosotros pone deseos de poderle servir, de poderle seguir, pero también Dios trata con situaciones en nuestro corazón que no son correctas delante de Dios y que quiere Él corregir en nuestra vida. Hoy aprenderemos que no solamente se trata de hacer lo correcto, sino hacer lo correcto de la manera correcta. Y ponemos este tiempo en manos de Dios porque nos oramos y le pedimos a Dios que nos hable a través de este capítulo. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por lo que nos enseñas. Cada vez que venimos a tu palabra, podemos confiar en tu palabra. Eres digno de nuestra confianza y de nuestro amor. Y te rogamos que puedas abrir nuestros corazones el día de hoy una vez más, que podamos estar atentos a esta palabra que es un faro de luz en este mundo de oscuridad y que es lámpara a nuestros pies y nos guía, nos dirige, nos aconseja, Señor. Queremos meditar en ella y considerar tus caminos una vez más. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Dice el verso número 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, que Baala de Judá es otro nombre para Kiriat Jearim. Dice, partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Bueno, esta historia aparece también en Primera de Crónicas capítulo 13, donde tenemos muchísimo más detalle de esta historia. Muchos ven en los libros de Primero y Segundo de Samuel una perspectiva de los profetas, pero en Primera y Segunda de Crónicas podemos ver una perspectiva de los sacerdotes, en especial de Esdras, que es probablemente quien escribió esos libros, y nos da muchísimo más detalle de la adoración, de la preparación que tuvo David. David se junta con estos 30,000 hombres, representantes de las cabezas de Israel, y habla con ellos acerca de la importancia de regresar el arca a Jerusalén y cómo ha sido descuidada desde los días de Saúl. Y hay esta preocupación en el corazón de David, incluso antes de los días de Saúl. En los días de Elí, el sacerdote, el arca estaba completamente descuidada. Vemos incluso a Samuel
durmiendo en el lugar donde estaba el arca, lo cual estaba prohibido. Así que hay un descuido de la adoración a Dios, hay un descuido del manejo del arca, hay un descuido de cómo tenían que hacerse las cosas. Y la Biblia nos enseña que esta arca era muy importante, demasiado importante. ¿Por qué razón? Porque el arca era un símbolo de no solo la bendición de Dios, sino de la presencia de Dios en el pueblo. Y esa es la razón por la que David quiere llevar el arca a Jerusalén. Quiere honrar a Dios, quiere darle lugar a Dios como el rey que es sobre Israel. Porque David reconocía que él no era el rey, él representaba al rey, él era, por decirlo así, como un virrey delante del pueblo, el rey que Dios había establecido. Pero el verdadero rey a quien David quería honrar era el Señor. Y esta arca representaba su presencia. Por eso en el capítulo 7 veremos que David construye una casa provisional, una tienda provisional, pero va a querer construirle un santuario al Señor. Ahora, Dios anteriormente en Deuteronomio, desde la ley, Él había dicho que habría un lugar especial para adorarle. Ahí en Deuteronomio 12, solo para leerlo rápidamente, Deuteronomio 12, versículo número 5. De hecho, en todo el capítulo se hacen varias menciones de esta idea. Dice el verso, vamos a leer desde el 4. Dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Así que Dios había dicho en la ley que habría un lugar donde Él de entre todas las tribus escogería habitar y donde todas las demás tribus tendrían que ir a ofrecer sacrificios, a adorarle. Esta sería la ciudad especial donde Dios habitaría, y obviamente Dios está en todo lugar, pero es un lugar especial donde su presencia estaría, donde sería un lugar para la adoración nacional de Israel. Y ahora vemos que David sabía ese deseo y David quería llevar esta arca a Jerusalén porque ese sería el lugar que se volvería un lugar neutral donde todo Israel, las tribus del norte y las tribus del sur, como más adelante se dividiría, irían a Jerusalén a adorar a Dios. Y aunque David tendría el deseo, como veremos en el siguiente capítulo, de construirle una casa a Dios, y Dios no va a permitir que la construya, la va a construir Salomón, su hijo. Pero David juntó todo lo que se necesitaba para la casa. Ayudó a que todos se enfocaran en el Señor. Ayudó a el arca que llegara a Jerusalén. Ayudó también a tener los planos para la construcción del santuario y juntó los materiales necesarios para construir ese santuario. Así que esto está en el corazón de David. Está el Señor y la honra del Señor. Ahora es interesante esta frase. Siempre es importante cuando leemos estos textos fijarnos en estas declaraciones que nos dan los autores. Nos dice algo sobre el arca. Dice el verso 2 al final, que en esta arca, el arca de Dios, dice: sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Es un poquito difícil de traducir este texto. A simple vista parece que lo que dice es que en el arca era el lugar donde se oraba, donde se invocaba el nombre de Dios. Pero quizás no es la mejor traducción para lo que se quiere decir aquí, porque el arca no era un objeto simplemente místico donde uno iba y oraba y entregaba las plegarias. De hecho, el único que podía entrar al lugar donde estaba el arca era el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, y ofrecía ciertos sacrificios especiales bajo ese ritual. Así que, ¿cómo podríamos traducir mejor el texto? Bueno, algunas Biblias capturan la esencia de lo que se quiere decir aquí. Les voy a leer una de ellas. Dice esta traducción sobre el arca, dice: la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines.
Y lo que este texto enseña, la esencia que captura, es que en esta arca está representada la manifestación de la gloria de Dios, o diríamos el trono de Dios, el que habita entre los querubines. Porque esta arca es un reflejo, una representación del trono de Dios en el cielo, donde están los querubines adorando a Dios. Así que eso es lo que significa. No solamente que es invocado el nombre, sino que es llamado conforme al nombre. Dios decidió representar su trono en este objeto. Y es tan importante y tan sagrado por lo que representa. Dios en el pueblo, Dios bendiciendo al pueblo. Ahora en el verso número 3 veremos que después de ponerse David de acuerdo con los ancianos, va a llevar el arca de regreso a Jerusalén. Y dice ahí el verso 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Este es un detalle interesante. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, algunos ponen ahí ciprés, o con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Entonces lo que sucede es que están llegando a esta era donde se separaba la paja del trigo. Y pues lo que sucede es que los animales empiezan a tropezar y se sobreentiende que el arca está por caerse, y Usa extiende su mano para agarrarla, y entonces sucede algo. Dice el verso 6 al final: porque los bueyes tropezaban. Y dice el 7: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. También se puede traducir como irreverencia. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que puede traducirse como el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces este acontecimiento fue un shock para David, un shock para los que estaban alrededor, fue un quebrantamiento, y David desistió de su plan de llevar el arca de regreso. Así que dice el texto que la hizo llevar a David a casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y sucedió algo. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Este es el primer intento de David de llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y podríamos pensar, ¿de qué manera podría yo relacionarme con una historia así? Aparte, ¿qué onda con esta historia? ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué Dios simplemente lo mató por extender su mano y tocar el arca? Parece un Dios caprichoso y enojado. ¿Y por qué sucede esto? No entiendo esta historia. Bueno, podríamos quedarnos el día de hoy con eso nada más y decir, no lo entiendo. O tratar de comprender un poquito más de lo que Dios quiere decirnos el día de hoy a través de esta historia. Porque sin duda esta historia tiene una relación con nosotros. A lo mejor nosotros no tenemos que llevar ningún arca de Dios de regreso a Jerusalén. No necesitamos leer Deuteronomio para saber cuál es la manera correcta de llevar el arca. No nos toca esa responsabilidad hoy. Pero hay una lección muy importante que David aprenderá el día de hoy. No solo se trata de hacer lo correcto, hay que hacer lo correcto de la manera correcta. Sería una gran lección que David aprendería. Todos nosotros, como David, tenemos situaciones que Dios quiere tratar en nuestra vida. Y por eso podemos relacionarnos con esta historia que fue escrita para nuestro ejemplo y para que seamos consolados por medio de las Escrituras y tengamos esperanza. Veamos un par de cosas importantes antes de concluir que vemos a un Dios enojado y caprichoso que simplemente mata a Usa. Hay algunas cosas muy importantes que tenemos que revisar. Número 1, David no está llevando el arca de la manera en que Dios ha establecido que tiene que llevarse el arca.
Dios había establecido que el arca no podía ser llevada en ningún carro, sino que cierta familia de los levitas tenía que llevar cargando el arca, y para eso se habían construido unos anillos, unos aros y unas varas que atravesaban esos anillos y se tenían que llevar sobre los hombros. Era una regla muy establecida en la ley. Incluso estaba penado con la muerte que cualquier hombre que no fuera levita y que no fuera de esa familia designada para esta tarea tocara el arca. Era eso una instrucción que la ley había determinado y que estaba penado. Y David está ignorando deliberadamente la ley. Podría ser eso. Podría ser que no conozca la instrucción. Pero David está haciendo lo correcto, pero no de la manera correcta. Ahora, David se enoja. No sabemos si se enoja contra Dios, se enoja con él, simplemente se indigna, o quizás el texto podría significar temor. Si lo tradujéramos literal es rojo. David se puso rojo y de ahí es que se interpreta como enojo. Pero David está frustrado, está choqueado, está asustado por lo que ha sucedido. Y Usa fue muy temerario, muy atrevido. Incluso esa palabra se puede traducir como negligente o tratar con desdén al arca. Y algo que podemos aprender es que esto que sucedió aquí no es un arrebato de ira de parte de Dios. No es que en ese momento Dios se enojó y decidió matar a Usa. Estamos hablando de años de descuido del arca. Años en los que no había una adoración correcta a Dios. Años en los que no se celebraba las fiestas de la forma que Dios quería. Saúl había tomado a la ligera el asunto de la adoración y el arca. Elí había tratado a la ligera el arca. Y lo único que está haciendo Dios es poner digámoslo así, un ejemplo de que tenían que empezar haciendo las cosas bien en Israel. Son probablemente unos 70 años de una paciencia y misericordia de Dios en la que el pueblo había estado envuelto en guerras, envuelto en descuidos, y simplemente Dios está mostrando su misericordia y disciplinando a su pueblo porque han descuidado lo más importante. Entonces no es que Dios se enojó de pronto y dijo, ya me hicieron enojar, voy a matar a Usa. Al contrario, esto es una muestra de la gracia de Dios para David, que está comenzando su reino. Y es como si Dios le estuviera diciendo, han sido años, David, en que el pueblo ha tenido un corazón desviado de mí. Y tu corazón también se está desviando. ¿El corazón de David? Sí, no consultó a Dios. Y esto es algo muy importante. ¿Dónde iba el arca? En un carro nuevo. Esta era justo la estrategia que había ocurrido cuando precisamente el pueblo de Israel había usado el arca como un amuleto de la forma equivocada. Y los filisteos habían tomado un carro nuevo y habían puesto el arca para llevársela. Y Dios trajo ciertas plagas a los filisteos y les regresaron el arca. Y David está usando la misma estrategia de los filisteos para llevarse el arca. Así que el corazón de David, sin darse cuenta, se está desviando. Así como el corazón del pueblo está desviado ya muchos años atrás. Es una disciplina de Dios en la que Dios está corrigiendo lo que está mal en el corazón de su pueblo, llamando su atención a las cosas que son importantes. Es una muestra de la misericordia de Dios. La obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios si esperamos la bendición de Dios. Y esa es una de las grandes lecciones de este capítulo. Aprenderemos que a Dios le importa tanto lo que se hace como el cómo se hace. Aprenderemos que a Dios le importan los detalles, que a veces para nosotros son insignificantes, pero para Dios son muy importantes. Así que, ¿cuántas veces en nuestra vida está ocurriendo lo mismo que sucedió con David? Nuestro corazón empieza a desviarse de Dios. Empezamos a hacer las mismas cosas que hace el mundo.
Empezamos a actuar de acuerdo a nuestros propósitos carnales. Nuestro corazón empieza a desviarse de una sincera adoración a Dios. Empezamos a permitir pequeños detalles que decimos no son tan importantes. Permitimos detalles pequeños de pecados en nuestra vida. Decimos no es tan importante. Pero esos pequeños detalles se pueden convertir en grandes detalles cuando no los cuidamos. Podría ser algo de mi carácter, quizás batallo con la ira y digo, ok, muchas personas también batallan, no es tan importante. Pero empiezo a lastimar a más personas y empiezo a alejar mi corazón de Dios y endurecerlo. Quizás es un detalle que tiene que ver con las mujeres. Un esposo que es algo coqueto. Pero no estoy engañando a mi esposa. Pero permito detalles. A lo mejor permite cierto acercamiento de otra mujer. Y permite ciertos mensajes en el WhatsApp. Y permite ver ciertas cosas en Facebook. Y su corazón empieza a alejarse. Y esos detalles van a acabar por destruir su matrimonio si no tiene cuidado. O un soltero empieza con algunos detalles. Esos detalles son importantes. Esas cosas sí le importan a Dios. La era de Nacón era el lugar donde se separaba en la era la paja del trigo. Y creo que no es casualidad que esto haya ocurrido justo en la era de Nacón, porque eso es precisamente lo que está sucediendo. Había demasiado paja en la vida de Israel. Y Dios está separando la paja, está quitando la paja, está limpiando a su pueblo y está limpiando a David. Dios quiere limpiarnos también. Dios quiere tratar con esos detalles en nuestra vida. Dios quiere transformarnos por completo. Dios quiere que seamos como Él, tengamos un corazón como Él. Y eso implica que las pequeñas cosas también nos importan. Que tenemos un deseo genuino por honrar a Dios, por reverenciar su santidad. Y sabes, repito, lejos de ver a un Dios caprichoso, estamos viendo a un Padre amoroso que está guiando a su pueblo, que está diciendo, no puedo permitirte que vayas más allá, porque te vas a destruir y porque te vas a desviar. Porque te amo, tengo que detenerte. Como un Padre amoroso está juzgando a su pueblo. ¿Ha habido otros momentos así en la historia donde Dios haya decidido manifestarse de esta forma para tratar con su pueblo? Sí. En uno de los grandes momentos en Israel, donde todos estaban celebrando, Nadab y Abiú ofrecieron un incienso, un fuego extraño delante del Señor, y Dios permitió que ellos fueran muertos debido a su temeridad también. Fue como algo que trajo sobriedad al pueblo, algo que les mostró que no se puede vivir de una manera en la que estemos desafiando al Señor, permitiendo cosas en nuestra vida sin que Dios vaya a tratar con nosotros por su amor. Lo encontramos con Ananías y Zafira justo en el comienzo de la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, Ananías y Zafira, nos dice la historia en Hechos 5, que estaban llevando las personas ofrendas a los apóstoles. Habían algunos vendido su casa voluntariamente y traían ese dinero a los pies de los apóstoles para que se repartiera y no hubiera desigualdad entre los creyentes. Y Ananías y Zafira decidieron vender también su propiedad, pero cuando fueron con los apóstoles les dijeron que era menos cantidad de la que era realmente. Ahora, el problema no es que hubieran dado menos, no era el dinero, sino que decidieron deliberadamente mentir, porque lo que querían era el reconocimiento de los apóstoles. Querían un honor, un prestigio, y mintieron. Y eso causó su muerte. Y precisamente fue una disciplina, un juicio que nos dice el texto que hubo temor en la iglesia de saber que Dios estaba allí. Dios quiere limpiarnos por completo. Cuando nuestro corazón
se desvía, Dios va a actuar en nuestro favor para limpiarnos y para que nuestra adoración sea genuina, para que nuestra vida sea la correcta. ¿Habrá detalles el día de hoy en tu vida que tienes que tratar delante del Señor? ¿Habrá cosas que estás permitiendo en cuanto a la pureza personal, en cuanto a tu matrimonio como soltero, en el trabajo? ¿Tu corazón se está desviando poco a poco? Deja que hoy Dios te limpie. Es un buen día en el que puedes confesar tu pecado. Y si el día de hoy estás sufriendo quizás alguna consecuencia de esos detalles que has dejado en tu vida, no te enojes contra Dios. Dios te ama. Y lo único que está haciendo el Señor es llamar tu atención a Él, que pongas tus ojos en Él, para que recuerdes que Él es el único que puede proveerte de todo lo que necesitas, que te ama con ternura y que le preocupas, que le importas. Por eso Hebreos nos dice acerca de la disciplina. Nos dice que Él nos disciplina porque nos ama y para nuestro bien. Obedezcamos la palabra de Dios, hagamos las cosas que Dios nos pide de acuerdo a su palabra. No imitemos al mundo, obedezcamos a Dios. No les llamemos pequeños detalles, sino hagamos las cosas de la forma que Dios le agrada. Y tenemos la confianza que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que tienes un Padre que te ama y que quiere obrar en tu vida. Dice el verso número 12, ligado a lo que sucede en el 11, David deja el arca en la casa de Obed-Edom. Y entonces le es dado aviso 3 meses después que Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom. Dice el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Una vez más, parecería un contraste entre la muerte de Usa y la bendición en la casa de Obed-Edom. Pero Obed-Edom es de la familia de los levitas. Y veremos más adelante que él se va a encargar de ser el portero junto con su familia, de cuidar del arca. David va a aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. De hecho, Crónicas 15, les voy a leer lo que dice Crónicas 15 en el verso 1 y 2, y me voy a saltar al verso 12 y 14. Y veremos que David hizo su tarea. Leyó la ley y entendió cómo tenía que llevar el arca. Puede ser que no lo sabía, o puede ser mucho más probable que lo sabía, pero aún así regresó y buscó al Señor y trató con esta situación. Entonces dice 1 Crónicas 15, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Entonces, qué diferente, ¿verdad? Ya ha tratado con su pecado David, con esta situación, y ahora nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así que cuando hacemos las cosas de Dios, a la manera de Dios, podemos esperar su bendición. Y sabes, Dios desea bendecirnos. Dios no está buscando excusas para maldecirnos. Todo lo contrario. Dios está buscando excusas para bendecirnos. Este es el Dios de la Biblia. Y lo que sucedió con Usa fue precisamente años de paciencia y misericordia de Dios, bendiciendo a su pueblo, mostrándoles que su corazón estaba lejos. Como un padre que llama la atención a su hijo porque le ama. Ahora Dios está bendiciendo la casa de Obed-Edom. Y lo que hace David, dice el verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado.
como poniendo todo delante de Dios, poniendo todas las cosas para que Dios pueda hacer su obra en el pueblo. Y este es el segundo intento, dice el 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba vestido David con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David estaba adorando genuinamente a Dios. Su alabanza era personal, sincera. Aquí hay un hombre que ama a Dios y quiere rendirle toda su devoción. Y lo vemos danzando. Vemos danzando a David, vemos al pueblo danzando, están tocando instrumentos. Y la danza era algo muy común en esta cultura. Era la forma de expresar adoración a los dioses, o en el caso específico de Israel, a el Dios de Israel. Y se usaba en celebraciones especiales, se danzaba en bodas, después de una victoria militar. Regularmente eran las mujeres quienes danzaban, pero está David, el rey, danzando con las mujeres y con algunos hombres que están allí. Veremos que esto va a causarle un problema en su familia, lo veremos en un momento más. Pero David está danzando. Y creo que aquí hay algo que nosotros podríamos examinar. ¿Podemos danzar nosotros en la reunión? Quizás algunos de ustedes vienen de cierto contexto o en ciertas iglesias donde se danza y se han sentido raros que en Semilla pues no danzamos. Pero pues si dice la Biblia que David, por ahí dice una canción que danzaba, ¿verdad? ¿Por qué no danzamos nosotros? Bueno, aquí hay un par de cosas importantes. No tenemos evidencia de que la danza haya sido parte de la liturgia de los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero lo que tenemos que notar aquí es esto: David no está fuera de contexto, porque la danza es una práctica cultural en su época. Así que no es raro. Es raro a lo mejor va a ser raro que el rey esté danzando. Eso va a llamar la atención de su esposa. Pero no es raro que un hombre esté danzando. Eso es lo que hacían en esa época. Danzaban, no solamente los judíos. Se danzaban en otras naciones lo hacían. Y David está danzando en un desfile, no está danzando en el día de la expiación, que era un día muy solemne. David está danzando no solamente como la práctica cultural permitida en su época, sino en un día que se le permitía danzar. Había una gran victoria, un gran gozo de llevar el arca de regreso a Jerusalén. Así que David no está tratando de llamar la atención a él mismo. David está adorando a Dios de acuerdo a lo que se hacía en esa época. Así que pensando en nosotros, no es la danza nuestra práctica cultural. Y esa es la razón por la que no practicamos, por lo menos en Semilla, la danza. Porque si alguien se pone a danzar en la reunión, va a llamar más la atención a su danza que a la adoración en Jesús. Y no queremos distraer a nadie, así como David no estaba haciendo una distracción. La adoración es para Jesús, no es para nuestro deleite principalmente. Es para Dios, es para deleitarnos en quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Pero no solamente es importante entender que hay que cuidar de no hacer cosas que sean impropias en cada cultura, porque sin duda como cristianos no estamos llamados a hacer menos las convenciones culturales. Hay países donde ciertos bailes están bien. Uno puede ver congregaciones con hermanos de África que tienen sus danzas tradicionales y estará bien en sus reuniones porque eso es lo común. Pero nosotros no tenemos tales prácticas. Ahora, por supuesto, creo que hay que tener cuidado con bailes que pueden ser impropios, que pueden ser cosas que llaman más la atención o hacen alusión a cosas impuras, y creo que eso puede ser fuera de contexto. Pero la alabanza es para Dios. Por otro lado, hay muchos de nosotros que sentimos que si mostramos alguna emoción al adorar a Dios, somos impropios. Y eso también es incorrecto, eso es otro extremo. Aquí hay un hombre de guerra. David es un hombre de guerra. Su espada ha traspasado el vientre de muchos hombres. Y sin embargo está adorando a Dios entre el pueblo.
Es el rey y está junto con todos, cantando a Dios, alabando a Dios. Y también es importante que podamos expresar con emoción nuestra devoción a Dios, nuestro amor a Dios. Dios no le molesta eso. Así que tenemos los dos extremos, ¿verdad? Los que llamamos demasiado la atención en una reunión cuando hacemos algo fuera de contexto, y los que pensamos que Dios nos ha bautizado en jugo de limón, y entonces entre más serios, pues más devotos somos del Señor. Y no necesariamente ser serio significa que uno ama a Dios. Uno puede cantar con toda la seriedad y tener un corazón pagano. Así que lo que queremos es una sincera devoción a Dios, una genuina devoción a Dios. No queremos llamar la atención, pero queremos que nuestra adoración esté conectada con nuestras emociones y con nuestro corazón. Ahora hay un texto en Colosenses que yo quiero leerles, que creo que nos enseña la importancia de adorar a Dios de esta forma. En Colosenses 3:16, les voy a leer una versión sencilla, dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. La referencia que Pablo hace en este texto es a la comunión de los creyentes y a nuestra adoración pública. Cuando nos juntamos como creyentes, queremos adorar a Dios juntos. Los cristianos tenemos una melodía en nuestro corazón por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y este texto dice que el producto de ser llenos del Espíritu Santo y que la palabra de Dios habite en nuestro corazón, que tengamos esa conexión vital con la palabra de Dios, será alabanza a Dios. Hay una carta que escribió un procurador, el procurador de Bitinia, se llama Plinio el Joven. Cuando Trajano era el emperador, Plinio no sabía qué hacer con los cristianos que eran perseguidos. Y Plinio investigó a los cristianos, qué es lo que hacían, y él escribe así de ellos. Estamos hablando de un par de años después de que el Señor resucitó. Dice él: tenían el hábito de reunirse en un día determinado antes de que amaneciera, cuando cantaban un himno a Cristo en versos alternados como a un Dios. Así que la adoración de los creyentes era tan importante como lo vemos en el Antiguo Testamento, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Es una expresión de nuestro amor a Dios, de gratitud a Dios. Y de hecho, las canciones que cantamos en la iglesia son también instrucción para la iglesia. Cantamos sobre quién es Dios, cantamos sobre lo que Dios ha hecho. De la abundancia de la palabra en nuestro corazón, cantamos a Dios. Pero las canciones deben ser bíblicas, porque eso también guía nuestros corazones y mentes a Dios. Tenemos una melodía en el corazón. Como creyentes, hay algo que arde en nosotros, una alegría profunda, una alabanza por lo que Dios ha hecho. Ahora en el verso 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, esta es su esposa, pero aquí se le menciona de una forma interesante, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, dice, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Algunos creen que la lectura un pedazo de carne podría ser un pastel de higos también. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Esto es interesante. David está haciendo lo que no fue Saúl. Saúl fue un líder político, fue un hábil líder político, pero que el orgullo empezó a mermar su reino y que empezó a ser más bien un controlador, más que un verdadero guía. David no solamente es un líder político, es un líder espiritual. Saúl
no llevó al pueblo a la adoración a Dios. Probablemente no conoció a Dios. De hecho, estaba tan descuidada la adoración a Dios que el rey terminó consultando a una adivina. La gran decadencia del pueblo manifestada en esa acción de Saúl. Pero ahora David llevando el arca a Jerusalén, adorando genuinamente a Dios, siendo un líder espiritual para la nación y haciendo lo que hacía un sacerdote, ofreciendo sacrificios. Vemos en David una representación de Jesús, porque está haciendo un rey y un sacerdote como Jesús es el rey y el sacerdote. Así que Jerusalén está a punto de convertirse en algo muy importante. Podríamos decir que a partir de este momento en que Jerusalén es la capital, que en Jerusalén está el arca y que más adelante en Jerusalén estará el templo donde Dios habitará, veremos que Dios establece una alianza con David y le hace un pacto. David, no me vas a construir una casa tú, yo te voy a construir una casa a ti. Voy a hacer que tu descendencia sea para siempre. Siempre habrá un hijo de David en el trono. A partir de ese momento comenzamos a ver algo muy bello. El rey es en cierto sentido adoptado como hijo de Dios. Y Jerusalén, los profetas empiezan a ver a Jerusalén más que una locación geográfica, empiezan a verla como el lugar donde todo el plan de redención, donde todo el drama de la redención se llevará a cabo. Jerusalén, la ciudad de Dios, donde todos tendrían que ir a adorar a Jerusalén. Así que Jerusalén pasa a ser más allá que solo la capital del reino. Pasa a ser ese lugar sagrado e importante donde el hijo de David reinará. Bueno, a partir de David todos los reyes comenzarán a ser juzgados de acuerdo a David. Y cuando los reyes fallarán en cumplir con la alianza que Dios ha establecido con David, y cuando terminen en el exilio en Babilonia, sus ojos empezarán a ir más allá. Aquel que será el Mesías, el hijo de David, que realmente vivirá para Dios y restaurará a Israel y restaurará la adoración. De hecho, la Biblia nos dice que Jerusalén fue destruida. Eso no es la Biblia, la historia, discúlpenme. La historia nos dice que Jerusalén fue destruida en el año 70. Se destruyó el templo y se destruyó Jerusalén. Pero eso no destruyó el plan de Dios ni el propósito de Dios. Porque el Hijo de Dios murió, el Hijo de David resucitó de los muertos y está gobernando desde los cielos. Pero un día todas las naciones del mundo irán a Jerusalén nuevamente. Todas irán a destruir a Jerusalén. El día de hoy está reconstruida la ciudad, pero no ha regresado la adoración completamente. Y el Hijo de David, el Hijo de Dios, regresará y vendrá a gobernar desde Jerusalén. Y todas las naciones de la tierra subirán cada año a adorar a esa ciudad donde Dios ha decidido habitar. Y al final en el Apocalipsis vemos que Dios va a traer, a descender una nueva Jerusalén, donde no hay necesidad de templo porque Dios mismo es el templo. No hay necesidad de sol porque la gloria de Dios ilumina todo. Y justo desde este momento ya empezamos a ver lo que se desembocará en todo este plan de redención. Al final, dice el verso número 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Esto es sarcasmo, obviamente. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ahora, la Biblia nos dice que debajo de este lino fino, que era la ropa que usaban los sacerdotes, él tenía su ropa de rey. Así que Mical está ofendida porque David, el rey, se haya puesto al nivel de todos los del pueblo a adorar a Dios. Ahora es interesante que se llame la hija de Saúl, porque el autor nos deja ver que esta Mical tiene mucha amargura en su corazón como su padre, pero también tiene mucho orgullo como su padre.
¿Sabes? Cuando adoramos a Dios nosotros, así como David adoró a Dios y luego repartió el pan a todo el pueblo, cuando adoramos a Dios podemos bendecir a otros. Cuando tenemos una relación con Dios podemos bendecir a otros, pero a veces encontraremos oposición. Y a veces justo el día que adoramos a Dios y que determinamos a seguir a Dios, ese día encontramos oposición. De hecho, Warren Wiersbe dice, por lo general Satanás tiene una Mical que nos sale al encuentro cada vez que hemos estado regocijándonos en el Señor y procurando glorificarle. Cuando vamos los domingos a adorar a Dios, quizás te encontrarás afuera una Mical que se va a burlar de ti, que va a burlarse de tu adoración. Pero el problema con Mical es su corazón. Ahora, Mical no la ha pasado bien. Mical ha tenido situaciones difíciles en la vida. Se casó con David y luego su padre, cuando David huye y la deja, su padre la casa con otro hombre. Y cuando David llega al trono, recupera a su esposa y la fuerzan a dejar a su esposo y a regresar con David. Así que hay amargura en su corazón. Y muchas veces cuando no hemos pasado bien buenos momentos en la vida, cuando hemos tenido momentos difíciles, hay amargura en nuestro corazón y eso estorba nuestra adoración a Dios. Criticamos a otros, nos enojamos con Dios, hay amargura, no podemos vivir en paz, hay orgullo en nuestro corazón. Y la única forma de curar eso es reconocer que Dios es Dios y que tiene buenos propósitos para nuestra vida, que Él nos ama y que si nos encomendamos a Él, Él puede limpiar y sanar nuestro corazón. Este es un mundo difícil en el que otros nos han ofendido porque son pecadores o nosotros hemos ofendido a otros porque somos pecadores. Pero eso es lo que causa el pecado: separación, dolor, amargura. Y precisamente para eso vino Jesús, el Hijo de David, para morir por el pecado que tanta destrucción y desastre ha traído al mundo. En la cruz vemos al Hijo de Dios, el inocente y perfecto, muriendo por todos los pecados de todos, llevando nuestro sufrimiento en la cruz. Y a menos que podamos venir a la cruz, no podremos tratar nuestra amargura. Y eso te estorbará, hermano, hermana, para adorar a Dios. Por otro lado, dice el texto al final en el verso en el 21, dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Una mejor traducción es: seré bajo a mis propios ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Probablemente por su amargura se alejó de David, y eso terminó haciendo que David se alejara de Mical y nunca tuvo hijos. La respuesta de David a Mical es: ¿sabes, Mical? Fue Dios quien me puso por rey. Y por eso le voy a adorar. Y voy a ponerme al nivel de todos, porque aunque soy el rey, en cuanto a la adoración a Dios, soy igual que los demás. Estoy delante de Dios y todos somos iguales. Y le voy a adorar en agradecimiento. Y a lo mejor para ti eso me hace ser vil. Pues no hay problema. Porque esto es verdaderamente honrar a Dios. Una adoración humilde. Cuando tenemos amargura en el corazón o cuando nos sentimos mejor que los demás, cuando estamos criticando a otros, no daremos fruto en la vida cristiana. Como Mical nunca más vio el fruto de su vientre. Nunca daremos fruto a menos que bajemos de esa posición de superioridad, de esa ventana donde criticamos a todos. Y más bien entendemos que al pie de la cruz el suelo está parejo. Y nos ponemos a adorar a Dios en gratitud por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Y dejamos a un lado la amargura. Eso estorbará, esa raíz de amargura estorbará que haya fruto genuino en nuestra vida como cristianos.
Hoy celebraremos la cena del Señor y creo que es un momento muy apropiado. Amigos, ¿hay algún pecado con el que tienes que tratar hoy? ¿Hay detalles que tienes que traer delante del Señor que no son detallitos? Que tienes que confesar: Señor, mi corazón se está alejando de ti, perdóname. Trata el día de hoy, ven a su mesa de gracia. Lo que hoy celebramos en la cena del Señor es que Él ha muerto en la cruz y nos ha abierto el camino a Dios, ha tomado nuestro lugar y nos ha dado su perdón. Trata con ese pecado, confiésalo, trátalo a la luz del Señor. Ven a que Él te limpie. Hay amargura en tu corazón, trátala con el Señor hoy. Confiesa tu amargura, pídele al Señor que te ayude a perdonar. Mira a aquel que ha perdonado tu pecado y mi pecado, y que fue traspasado en una cruz por nuestras ofensas. Pídele al Señor que te ayude. Hay orgullo en tu corazón que estorba el fruto en tu vida. Baja de ahí. Bájate de esa ventana de orgullo. Alaba hoy genuinamente a Dios. Alaba hoy a Dios. Permite que el Rey Jesús ponga su trono en su corazón, su presencia en tu vida, y sea Él quien traiga fruto. Recordemos lo que el Señor ha hecho.